Información inmediata. Un día después de que la Fiscalía descartó la veracidad de un video donde se mostraban chats de Fernando Villavicencio, el correísmo habilitó un link donde se muestran supuestas conversaciones del teléfono del ex candidato presidencial asesinado. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con el licenciado Juan Carlos Calderón, periodista de investigación, para hablar sobre los chats de Fernando Villavicencio, nueva trama o cortina de humo. Precisamente ahora que estamos en un momento, en el auge del momento preelectoral, cuando comienzan a salir una serie de denuncias, acusaciones de uno y otro lado, hemos visto que comienza lamentablemente también la violencia a ser parte de este proceso o preproceso electoral. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Fausto. Muy buenas tardes. Gracias nuevamente. Creo que es importante también saber qué medida, qué interpretación le damos a esta información que ha sido divulgada a través de estos links sobre los supuestos chats de Fernando Villavicencio. La Fiscalía ha descartado, no obstante se han comenzado a mostrar conversaciones aparentemente. ¿En qué medida se puede dar la veracidad a toda esta información? Bueno, yo creo que primero hay que hacer notar que esto estaba bajo custodia judicial y se ha roto la cadena de custodia. Es decir, estos chats pueden ser manipulados. ¿Cómo sabemos que no fueron manipulados? Hay algunas chats que evidentemente pueden coincidir con ciertas conversaciones que tienen algunas personas, colegas incluso, que dicen, sí, ahí están los chats míos. Pero son chats inocuos. En realidad son chats que de alguna manera no podrían causar como ningún problema, ni daño alguno, ni nada por el estilo. No están tratando temas difíciles, etcétera, etcétera. Y entonces no tenemos la seguridad de que los otros chats que pueden ser problemáticos, que pueden servir para acusar a Fernando Villavicencio o a Cristian Zurita o a la fiscal general o a cualquiera que se les ocurra, no hayan sido manipulados. Porque es muy fácil manipular una cosa de esas, ellos son expertos en eso. Entonces me parece que primero hay que hacer notar y decirle a quienes nos escuchan y nos ven que estos han roto la cadena de custodia, han estado en manos de particulares más interesados en causar daño, ¿no es cierto? Y que de alguna manera o de cualquier manera pueden haber puesto información o insertado información o frases o lo que quiera, pueden construir un relato a partir de unos supuestos chats, ¿no es cierto? Unos ciertos, otros no. Y entonces, claro, eso es una cosa que nadie le puede creer. Pues, o sea, y eso se aplica también, se aplica también, Juan Carlos, periodísticamente, respecto del peligro que puede significar el que cierta información de cualquier índole de información pueda ser mal manejada o manipulada y se preste para otro tipo de interpretación o contextos distintos o descontextualizada inclusive. De hecho hay manipulación, de hecho hay descontextualización, de hecho hay un sesgo clarísimo. Yo creo que en el tema, no tanto para mí, según mi hipótesis, tenga mucho que ver con el tema electoral o preelectoral. Me parece que ahí la intención son dos. Uno, afectar la credibilidad de Fernando Villavicencio, Cristian Zurita y Diana Salazar. ¿Para qué? Creo que en el fondo lo que están buscando es encontrar ciertas evidencias o mostrarles como pruebas en el tema del caso Sobornos y otros casos, ¿no es cierto?, que ha manejado la Fiscalía contra el correísmo y contra el crimen organizado. Entonces, claro, le puede restar credibilidad a ciertos casos o juicios o lo que sea que se ha seguido, tomando en cuenta este tipo de conversaciones. Suponiendo que fueran ciertos, digamos, supongamos que fueran ciertos. Ahí están expuestos los nombres de 150 periodistas más o menos que han tenido un contacto con Fernando Villavicencio en su calidad de colega, de cooperante en ciertos temas de investigación o de asambleísta o como fuente. Algunos son inocuos, pueden ser inocuos, es decir, ve a asambleísta ahí le mando el Zoom, ¿no es cierto?, para la entrevista. Otros que pueden tener problemas porque estás tratando temas, ¿no es cierto?, delicados. Y a nosotros sí nos preocupa muchísimo, ¿no es cierto?, que se está exponiendo los nombres de colegas periodistas frente a las mafias del crimen organizado. Porque se cuida mucho la identidad de los colegas por protección de su vida,
Y lo que han hecho es, al abrir este tipo de chats del supuesto teléfono de Fernando, es exponer y poner en peligro la vida de muchos periodistas que han tomado contacto con Fernando sobre ciertos temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver o con la mafia albanesa, con la mafia de Fito, con lo que sea. Y entonces es gravísimo lo que ha pasado. Es un atentado a los derechos humanos, yo lo denuncio como tal. Es cualquier cosa que pueda pasar a los periodistas en ese sentido, es responsabilidad de quienes abrieron estos chats, de quienes los difunden y quienes los malusan, ¿no es cierto?, en beneficio político sobre todo y en beneficio de los criminales. Y precisamente a propósito de este beneficio político, este uso político que se le puede dar a la información que supuestamente está contenida en estos dispositivos, en el que fuera en su momento el teléfono de Fernando Villavicencio. Insisto mucho en este tema del contexto político porque podría sí ser utilizado o estar siendo utilizado precisamente con este propósito. Vemos que hay gente de un lado que está precisamente aprovechando sobre esta información. Eso seguramente traerá réditos políticos en el corto plazo. Sí, partiendo de un hecho, o sea, yo creo que también es una operación de lavado de cara de quienes están difundiendo esto, diciendo, mira, estos manes han cobrado plata, ¿no es cierto? Los panes que se chateaban con Norero, con el mafioso criminal narcotraficante, y ahora están dando lecciones de moral. O sea, eso me parece ridículo, además patético, de querer ensuciar la memoria de un muerto, además, de una persona asesinada que no se puede defender, que no se puede replicar ni decir nada, porque te puede inventar cualquier cosa cuando ya estás muerto. O sea, es como que cualquiera de ustedes que nos escucha y nos ven, se muere, alguien coge su teléfono, ve y abre los chats y dicen que son tuyos. Y te pueden inventar cualquier cosa. Te pueden inventar cualquier cosa. Entonces sí me parece que es un acto muy sucio, muy bajo, que se está haciendo sobre una persona asesinada que además no puede defenderse. Es muy cobarde además, ¿no? A mi criterio, muy cobarde hacer esto, porque cuando estuvo en vida no fueron capaces de decirlo y ahora están haciendo esto. Y fíjate, y también coincide con que los ataques se dirigen ¿a quién? A Cristian Zurita, ¿no es cierto? Quien fue y ha sido compañero, colega y socio periodístico de Fernando Villavicencio. Y ahora hasta le han llegado a amenazar con divulgarle videos íntimos, un montón de porquerías, de que muestra la suciedad de nuestra política. Y ahí tenemos ya los nombres de quién ha sido, está identificado plenamente. Cristian Zurita mismo lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Fernando, digamos, Cristian, hace una semana o un poco más, reveló algunas investigaciones sobre los contratos, un contrato de Jan Topic, ¿no es cierto? Y ahora los ataques son dirigidos expresamente a él, a destrozar su imagen, a asesinarlo, a asesinar su imagen. Pero ojo, yo alerto esto al país. A Fernando le hicieron lo mismo antes de matarlo. ¿Sí? A Fernando le hicieron lo mismo antes de matarlo, empezaron a sacarle campañas sucias contra él y después lo asesinaron. Y yo creo que hay que responsabilizar a quienes lanzaron esos chats, a las dos abogadas que lo hicieron, Schettini y la doctora Porras, al expresidente Correa y al correísmo y a todos los que han estado divulgando este tipo de información. Dirán muy seguramente cuál es la diferencia entre mostrar los chats de Fernando Villavicencio y mostrar los chats de Mayra Salazar, de los integrantes, de los involucrados en el caso Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla y demás. Perdona, me repite la pregunta. Muy seguramente dirán que cuál es la diferencia entre divulgar los chats de Fernando Villavicencio y los chats de quienes han estado involucrados, por ejemplo, en el caso Metástasis, Mayra Salazar, entre otros, porque un poco esa ha sido también, he leído esa parte de esa defensa. La diferencia está en que Mayra Salazar ha ratificado, ¿no es cierto?, el testimonio juramentado, que esos chats eran de ella y todo el contenido, y todos los demás. Además, la diferencia es que esto ha estado en protección judicial, ha estado en manos de fiscalía, ha estado en manos de una autoridad judicial que pueda... Y se ha ventilado dentro de un proceso. ¿Perdón? Y se ha ventilado dentro de un proceso penal. Dentro del proceso y con un debido proceso, cuidando lo que se llama esto es una prueba. Un teléfono como el de Fernando es una prueba. Sí, esta prueba ha sido violada. Eso es todo. O sea, ha sido manipulada. Supuestamente unos son ciertos, otros no. Pero no estamos seguros porque efectivamente no está en manos de las personas adecuadas. ¿Está en manos de quién?
de políticos, de periodistas comprometidos con estos políticos y con el crimen, etcétera, etcétera. Entonces sí me parece que este tipo de cosas tendría que tener una reacción de la propia fiscalía. Si es que es así, la fiscalía ha dicho que esto es falso, ¿sí? Pero esto, claro, es una campaña, es una operación política de desprestigio, de destrucción de imagen, de asesinato de imagen. Eso es lo que está pasando. Y para entrar a justificar cualquier prueba o evidencia que quiera de alguna manera limpiar la cara, tanto en el caso sobornos como en otros casos, ¿no es cierto?, de esta forma. Es una operación de esa naturaleza política, mediática y además muy baja, ¿no es cierto?, porque es una persona que fue asesinada y claro, algunas personas, yo he leído cosas, ay, ¿qué tiene de malo sacar esto? Sí, es una cobardía, realmente es una bajeza. O sea, yo no esperaría que nadie de ellos lo están haciendo les pase lo mismo, no les desearía eso. No desearía que alguien que nos esté escuchando les hagan eso, ¿no es cierto? Les saquen este tipo de supuestos chats y desprestigien su imagen una vez muertos, ¿no es cierto? Eso hay que ponerse a pensar en los límites que uno tiene que tener. Y esto, como decías, Juan Carlos, pone en peligro, en este momento quizás se incrementa el riesgo que pueda tener Cristian Zurita, tomando en cuenta que además ha coincidido con la reaparición de Cristian un poco en la escena pública. Él reaparece esta semana y sobre la marcha sale este tipo de conversaciones, los supuestos chats, con una dirección clara en contra de Cristian Zurita, entre otros. Sí, yo creo que es un acto de miedo, lo que están, es un acto de que muestra el temor que le tienen a las denuncias de Cristian Zurita. Él, no olvidemos, como te decía, empezó un programa nuevo que se llama Con Documentos, hablando de un contrato de la empresa de papá de Jan Topic con el municipio de Guayaquil, un contrato, según lo dijo Zurita, fallido, es decir, por las cámaras que no funcionaban, etcétera, un contrato de $30 millones. Y coincidencia, empiezan los ataques contra él. No digo que esto venga de este candidato, pero está claro que hay una relación muy directa sobre los ataques a Cristian. Tiene que ver con una revancha, con una venganza en este sentido, a mi criterio, pero que de alguna manera muestra esta acción, porque lo que hizo Cristian fue mostrar una investigación con documentos, precisamente, con información ratificada, y es un ataque a la libertad de expresión de alguna manera con estos supuestos chats que, insisto, nadie puede garantizar que estos sean ciertos. Por más que alguien diga sí son ciertos, no sabemos si se manipularon todos, la mitad, la tercera parte, los que les conviene, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece que hay que poner en duda, no hay que dejarse engañar ni manipular por este tipo de malos, digamos, actores políticos y periodísticos que están haciendo esto, ¿no? ¿Hay una acción concertada en esta exposición de estos supuestos chats? Evidentemente, o sea, es obvio. O sea, no, insisto, es una campaña. Es una campaña y es una campaña que debe costar mucha plata, además. Entonces, sí me parece que están apuntando a eso. O sea, están apuntando a evitar o anular, digamos, a Cristian y otros periodistas. Insisto, han expuesto los nombres de otros colegas periodistas, incluido quien habla en ciertos temas que estábamos cuidando mucho y de que nuestra vida depende de que no se expongan nuestros nombres. Eso es lo que han hecho, ¿sí? Y pueden tener un montón de justificaciones, pero yo creo que nada vale poner en peligro de muerte a colegas, aunque no me sorprende, de todas maneras, porque pasó lo mismo con Fernando Villavicencio, con los chats con Norero, poner en juego la vida de colegas para justificar cualquier cuestión que sea justificable para ellos. Grave, sin duda grave, y esto tiene que de alguna forma tomar el curso legal que corresponde, principalmente por mantener la cadena de custodia y por, si es que fuera necesario explotar este tipo de dispositivos, que se lo haga por la vía que tiene que hacerse. Juan Carlos, nuevamente gracias por haber estado con nosotros, estaremos igual pendientes, seguramente esto lamentablemente apenas comienza. Sí, porque además a cualquiera le puede pasar eso. Pueden hacer cualquier cosa. Pueden usar tus teléfonos, pueden usar los teléfonos de una persona muerta, la identidad de un muerto, etcétera, etcétera. Puede pasarle a cualquiera y eso nos pone en peligro a todos. Y hay que estar atentos. Juan Carlos, nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias. Gracias también, licenciado Juan Carlos Calderón, periodista de investigación, hablando sobre los supuestos chats de Fernando Villavicencio. Nueva trama o cortina de humo. Hace pocos días entrevistábamos precisamente a propósito de esta reaparición de Cristian Zurita, lo entrevistábamos haciéndole la pregunta sobre si se viene o no una campaña violenta, una campaña política violenta. Parece que ya se vino, parece que ya está instalada entre nosotros. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas,